El hedor llegó antes que la noticia. Se extendió por las estrechas calles del pequeño pueblo andaluz de Alcamar, haciendo que la gente se tapara la nariz y murmurara con disgusto. «¿Ha muerto?», murmuró alguien. Y en cuestión de minutos el rumor se convirtió en verdad. Sugra había muerto. Pero lo que sucedió después conmocionó a todo el pueblo. Nadie se atrevió a dar un paso al frente. Nadie lloró. Nadie siquiera pronunció en voz alta el Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. En cambio, la gente cerró sus puertas. Sugra no era una mujer común. Era conocida en todo Alcamar, no por su bondad, ni por su caridad, ni por su fe, sino por su lengua afilada y su corazón cruel. Vivía en una casa modesta con su hijo Aslam, su hija Sara y su nuera Najma. Desde fuera parecía una familia normal. Pero por dentro reinaba el dolor, el miedo y las lágrimas silenciosas. Aslam era un hombre bondadoso. Trabajaba duro en el campo, ganando lo justo para alimentar a su familia. Pero había algo que jamás podría hacer. Enfrentarse a su madre. Siempre que Sugra gritaba, insultaba o humillaba a alguien, Aslam guardaba silencio. No porque estuviera de acuerdo, sino porque tenía miedo. Miedo a su ira. Miedo a la ruptura familiar. Miedo a quedarse solo. Najma no tenía padres. Era huérfana y la criaron parientes lejanos que la veían más como una carga que como una bendición. Cuando Aslam se casó con ella, pensó: este es mi nuevo comienzo. Pero se equivocó. Su vida no mejoró. Empeoró. Mucho peor. Trajiste la mala suerte. Desde el primer día, Sugra odió a Najma. Llegaste a esta casa y todo empezó a ir mal, gritaba. Si mi hijo se hubiera casado con una chica mejor, nuestra vida sería diferente. Najma permanecía en silencio con la cabeza gacha, mientras las lágrimas caían silenciosamente. Nunca respondía. Nunca se quejaba. Solo susurraba. Alá está mirando. Un día, Najma se desmayó mientras trabajaba. Estaba embarazada. Pero antes de que nadie pudiera celebrar, la tragedia golpeó. Perdió al bebé. Y en lugar de consuelo, Sugra la culpó. Mataste a mi nieto, gritó Sugra. Eres una inútil. Ni siquiera puedes darnos felicidad. El corazón de Najma se hizo pedazos. Ese día, algo dentro de ella cambió. Sara, la hija de Sugra, era diferente. Era amable. Dulce. Cariñosa. Pero estaba atrapada en la misma casa. Lo veía todo. La crueldad de su madre. El dolor de Najma. El silencio de Aslam. Y poco a poco empezó a perder la esperanza. Había algo que Sugra desconocía. Sara estaba enamorada. El hombre se llamaba Yusuf. Era honesto, respetuoso y profundamente religioso. Quería casarse con Sara. Pero Sugra jamás lo aceptaría. Matrimonio por amor, gritó una vez a alguien del pueblo. Ni hablar. Sara sabía la verdad. Si se quedaba, su vida quedaría arruinada. Una mañana, Sara se había ido. Nadie la vio marcharse. Nadie oyó nada. Solo quedaba una carta. Aslam la encontró primero. Le temblaban las manos al leer. Perdóname, hermano. Ya no puedo vivir en esta casa. Me voy con Yusuf. Quiero una vida en paz, no con miedo. Por favor, cuídate, y a Najma. Sara. Los ojos de Aslam se llenaron de lágrimas. Pero cuando Sugra la leyó, su ira estalló como fuego. Me traicionó. Nos ha deshonrado, gritó Sugra. Ya no es mi hija. Para mí está muerta. Durante días Sugra maldijo a Sara. Ni una sola vez se preguntó: ¿por qué se fue mi hija? Semanas después, sucedió algo que nadie esperaba. Sugra bajaba las escaleras de la casa. De repente, resbaló. ¿O la empujaron? Un grito desgarrador resonó. Y entonces,
Silencio. Aslam entró corriendo. Sugra yacía en el suelo. Sangraba la cabeza. Tenía la pierna torcida. Estaba inconsciente. Najma estaba cerca. Paralizada. Temblando. Sus ojos reflejaban algo extraño. No miedo. No conmoción. Sino algo más oscuro. Sugra sobrevivió. Pero ya no era la misma. Tenía la pierna rota. Su cuerpo estaba débil. Cayó postrada en cama. La mujer que una vez controló a todos. Ya ni siquiera podía mantenerse en pie. ¿Y ahora? Su vida dependía de la misma persona a la que más había torturado. Najma. Al principio, Najma la cuidaba. La alimentaba. Le daba medicinas. Le curaba las heridas. Pero poco a poco. Su comportamiento empezó a cambiar. Cuando Aslam estaba cerca, Najma se mostraba amable. Pero cuando él se iba, su mirada se volvía fría. Ahora me necesitas. Una noche Sugra susurró débilmente. Agua. Najma se quedó inmóvil. Luego se acercó lentamente. Se inclinó. Y le susurró al oído. Ahora me necesitas, ¿verdad? Los ojos de Sugra se abrieron de par en par. Por primera vez en su vida. Sintió miedo. Miedo de verdad. Lo que sucedió después dentro de esa casa. Nadie en el pueblo lo sabía. Pero la verdad era más oscura de lo que nadie podía imaginar. ¿De verdad empujaron a Sugra? ¿Qué ocultaba Najma? ¿Y por qué nadie habló cuando Sugra finalmente murió? La casa se había sumido en el silencio. No un silencio apacible. Sino uno pesado como si algo malo estuviera a punto de suceder. Sugra yacía en la vieja cama de madera, incapaz de moverse. Su voz, antes fuerte, ahora reducida a débiles susurros. Y con cada día que pasaba, se daba cuenta de algo aterrador. Estaba completamente a merced de Najma. Najma, agua, susurró Sugra una tarde. Najma estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera con calma. La oyó. Pero no se movió. Pasaron los minutos. A Sugra se le secó la garganta. Le temblaban los labios. Najma, por favor. Finalmente Najma se giró. Lentamente. Se acercó a ella, paso a paso. Luego colocó el vaso de agua, justo fuera del alcance de Sugra. Y dijo en voz baja. Intenta tomarla tú misma. Los ojos de Sugra se abrieron de par en par, sorprendida. Le temblaban las manos al intentar moverse. Pero no pudo. El vaso permaneció allí. Intacto. Esa noche, cuando Aslam regresó, Najma actuó diferente. Dio de comer a Sugra con delicadeza. Habló en voz baja. Incluso sonrió. Aslam se sintió aliviado. Gracias, Najma, dijo. La cuidas muy bien. Najma bajó la mirada. Pero en cuanto Aslam apartó la vista, esa sonrisa desapareció. Los días se convirtieron en semanas. La condición de Sugra empeoró. Pero algo más también estaba cambiando. Su corazón. Por primera vez en su vida, empezó a recordar cosas. Cada insulto. Cada palabra cruel. Cada lágrima que había provocado. Especialmente la de Najma. Por la noche cuando todos dormían. Sugra susurraba. Oh Alá, perdóname. ¿Pero sería demasiado tarde? Najma había sufrido durante años. En silencio. Con paciencia. Pero el dolor, cuando se prolonga demasiado, no desaparece. Cambia de forma. Se convierte en ira. Luego en amargura. Y finalmente, venganza. Una tarde al atardecer, Sugra reunió fuerzas y preguntó. Dime. Najma, ¿me empujaste? La habitación se quedó helada. Najma se detuvo. Siguiendo de espaldas a Sugra. Por un instante no dijo nada. Luego, lentamente.
Se giró. Su mirada era fría. No, dijo. Hizo una pausa. Y añadió. Te caíste, porque Alá quería que sintieras lo que yo sentí. El corazón de Sugra empezó a latir con fuerza. Aquello no era una respuesta. Era una advertencia. Desde ese día, Najma dejó de fingir. Cuando Aslam no estaba, cambió por completo. Retrasaba la comida. Ignoraba sus llamadas. A veces, ni siquiera le daba la medicina. Sugra lloraba. Suplicaba. Pedía disculpas. Me equivoqué, perdóname. Pero Najma le decía. ¿Acaso me perdonaste cuando te lo supliqué? Un día, alguien fue a visitar a Najma. Un hombre. Se llamaba Rasid. Era su hermanastro. La única persona que alguna vez le había mostrado amabilidad. Hablaron fuera de la casa. En voz baja. Pero Sugra escuchó fragmentos de su conversación. Se lo merece. Después de lo que te hizo. No te pases de la raya. No me detendré. El corazón de Sugra se encogió. Algo andaba muy mal. Esa noche, Najma entró en la habitación de Sugra. Cerró la puerta. Se sentó a su lado. Y por primera vez, habló con franqueza. Sabes, Sugra, solía rezar por ti. Sugra la miró confundida. Le pedí a Alá que ablandara tu corazón, para que me amaras. La voz de Najma se quebró un poco. Pero luego dejé de hacerlo. Porque me di cuenta de que algunos corazones no cambian. Las lágrimas rodaron por el rostro de Sugra. He cambiado. Najma, por favor. Najma se inclinó hacia ella. Y susurró. No, ahora te toca sufrir. Aslam notó que algo andaba mal. Su madre se veía más débil. Más asustada. Pero cada vez que preguntaba, Najma tenía una respuesta. No come bien. Rechaza la medicina. Se enoja. Y Sugra tenía demasiado miedo para decir la verdad. Porque sabía que nadie le creería. Una noche Sugra no podía dormir. Le dolía el cuerpo. Pero le dolía aún más el corazón. Susurraba una y otra vez. Oh Alá, dame una oportunidad. Solo una oportunidad para arreglarlo todo. Pero la vida no siempre da segundas oportunidades. A la mañana siguiente, la casa estaba inusualmente silenciosa. Aslam había ido temprano al campo. Najma estaba en la cocina. Sugra yacía inmóvil en la cama. Su respiración era lenta. Débil. Desvaneciéndose. Intentó llamar. Pero no salió ningún sonido. Sus ojos se dirigieron al techo. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Y por primera vez en su vida, comprendió de verdad lo que se siente al estar sola. Por la tarde, todo había terminado. Sugra había muerto. Nadie escuchó sus últimas palabras. Nadie le tomó la mano. Nadie la consoló. Murió. Sola. Cuando Najma entró en la habitación, se quedó inmóvil. El cuerpo no parecía normal. Había un olor extraño. Su rostro se veía diferente. Duro. Casi aterrador. Najma retrocedió. El miedo se apoderó de ella. ¿Qué es esto? La noticia se extendió rápidamente. Sugra ha muerto. Pero en lugar de tristeza, solo había silencio. Un silencio frío, pesado, incómodo. Puertas que se cerraban una a una. Aslam corría por el pueblo, llamando a las puertas. Por favor, ayúdenme, mi madre ha fallecido. Pero la gente evitaba su mirada. Algunos no abrían la puerta. Otros susurraban desde dentro. No podemos entrar. Un hombre finalmente dijo la verdad. Aslam, perdónanos, pero tu madre hizo mucho daño a mucha gente. Aslam sintió que se le oprimía el pecho.
Ni siquiera en la muerte, nadie la perdonará. El hombre bajó la mirada. Algunas heridas no sanan fácilmente. De vuelta en casa. El cuerpo de Sugra yacía inmóvil, cubrido con una tela blanca. Pero algo andaba mal. Un leve y desagradable olor llenaba la habitación. Najma se mantenía a cierta distancia, con el rostro pálido. Yo no puedo lavarla, dijo rápidamente cuando Aslam regresó. Aslam la miró con asombro. ¿Qué quieres decir? Es nuestro deber. Najma retrocedió. Tengo miedo, algo no está bien. Pero en el fondo. No era miedo. Era culpa. Sin nadie más a quien recurrir, Aslam fue a la mezquita. El imán escuchó en silencio. Luego dijo: Yo realizaré la oración fúnebre, pero alguien debe preparar el cuerpo. A Aslam le temblaban las manos. Nunca lo había hecho antes. ¿Y ahora? Nadie estaba dispuesto a ayudar. Justo cuando todo parecía perdido. Una voz provino de atrás. Yo lo haré. Aslam se giró. Sus ojos se abrieron de par en par. Sara. Sara estaba parada en la puerta. Llevaba un sencillo hiyab. Su rostro reflejaba cansancio, pero serenidad. Sin dudarlo, entró. Se dirigió hacia el cuerpo que todos temían. Najma retrocedió aún más. ¿Tú la tocarás? Preguntó Najma nerviosa. Sara la miró en silencio. Es mi madre. Sara retiró la tela. Por un instante. Incluso ella se quedó paralizada. El rostro de Sugra tenía un aspecto extraño. No era sereno. No era suave. Sino duro. Casi irreconocible. El olor se hizo más intenso. Cualquier otra persona se habría dado la vuelta. Pero no Sara. Las lágrimas le llenaron los ojos. Acarició suavemente el rostro de su madre. Y susurró: Mamá, estoy aquí. Sara lo preparó todo ella misma. Agua. Paño. Perfume. Comenzó a lavar el cuerpo. Lentamente. Con cuidado. Con respeto. Cada movimiento lleno de amor. Aunque se trataba de la misma madre que le había causado tanto dolor. Sara no mostró ira. Solo compasión. Solo perdón. Najma observaba desde un rincón. Le temblaban las manos. El corazón le latía con fuerza. ¿Por qué Sara no tenía miedo? ¿Por qué estaba tan tranquila? ¿Y por qué? ¿El olor se desvanecía lentamente? Mientras Sara continuaba. Algo extraño comenzó a suceder. El aire de la habitación empezó a cambiar. El mal olor comenzó a desaparecer. Y en su lugar, una fragancia ligera y suave llenó el espacio. Los ojos de Najma se abrieron de par en par. ¿Qué está pasando? Cuando Aslam entró en la habitación. Se detuvo. Miró a su alrededor. Confundido. ¿El olor se ha ido? Sara no respondió. Simplemente continuó con su trabajo. Las lágrimas caían en silencio. No había multitud. Ni familiares. Ni vecinos. Solo 3 personas. Aslam. Sara. Y Najma, caminando detrás en silencio. Colocaron el cuerpo de Sugra sobre una sencilla cama de madera. Y comenzaron a caminar hacia el cementerio. Las calles estaban vacías. La gente observaba desde las ventanas. Pero nadie se unió. Mira, sus propios hijos la están cargando. Nadie más vino. Esto es lo que pasa cuando lastimas a los demás. Pero entonces alguien notó algo extraño. ¿Hueles eso? Mientras caminaban. Una suave fragancia se extendió por el aire. Dulce. Agradable. Inexplicable. La gente salió confundida. ¿De dónde viene esto? Entonces lo vieron. Provenía de el cuerpo de Sugra. ¿Cómo es posible?
Es la misma mujer que todos odiaban. ¿Por qué huele así su cuerpo? Nadie lo entendía. Nadie podía explicarlo. El imán estaba esperando. Miró el cuerpo. Luego a Aslam. Y entonces dijo en voz baja. Comencemos. Se ofreció la oración fúnebre. Sencilla. Silenciosa. Cargada de emoción. Sara dio un paso al frente. Yo ayudaré. Entró en la tumba. Sus manos no temblaban. Su corazón no sentía miedo. Con delicadeza, colocó a su madre dentro. Luego la miró por última vez. Alá es el misericordioso. Mientras echaban la tierra. Sucedió algo increíble. Justo al lado de la tumba. Empezaron a aparecer pequeñas plantas verdes. Luego. Diminutas flores blancas. Frescas. Hermosas. Vivas. Todos se quedaron paralizados. Nadie se movió. Nadie habló. Najma cayó de rodillas. Esto no es posible. Su voz temblaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué he hecho? ¿Por qué le ocurrió semejante milagro a una mujer a la que todos odiaban? ¿Qué verdad seguía oculta? ¿Y qué secreto estaba a punto de revelar Sara, que dejaría a todos atónitos? Nadie abandonó el cementerio. No después de lo que acababan de ver. La suave fragancia aún flotaba en el aire. Y aquellas frescas flores blancas junto a la tumba de Sugra. Parecían imposibles. Antinaturales. Y sin embargo, reales. Los aldeanos se reunieron lentamente. Los susurros se convirtieron en preguntas. ¿Cómo puede pasar esto? No era una buena mujer. Entonces, ¿por qué esta misericordia? Aslam se quedó paralizado. No podía comprender. Su corazón estaba dividido entre el dolor y la confusión. Entonces, de repente, Sara habló. Están todos equivocados. Su voz era tranquila. Pero firme. Todos se volvieron hacia ella. Sara miró a la multitud, luego a Najma y finalmente a su hermano. Y dijo. Todos creen saber la verdad. Pero no la saben. Un profundo silencio se apoderó del lugar. El corazón de Najma se aceleró. Najma sintió que algo se rompía dentro de ella. Su respiración se agitó. Sus manos comenzaron a temblar. No, susurró para sí misma. No lo digas. Pero Sara continuó. Mi madre no siempre fue así. Sara miró hacia la tumba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi madre. Sugra, no nació cruel. Se volvió así, después de que la vida la quebrantara. La gente intercambió miradas confusas. ¿Qué quiere decir? Sara respiró hondo. Hace años, antes de todo esto. Mi padre murió repentinamente. No teníamos nada. Ni dinero. Ni apoyo. Ni familiares que se preocuparan. Hizo una pausa. Y la gente, la misma gente que está aquí hoy. Nos dio la espalda. La multitud bajó la mirada. Luchó sola. Sara continuó. Mi madre trabajaba día y noche para alimentarnos. Tenía miedo. Miedo de perderlo todo. Miedo de ser débil. Y poco a poco, ese miedo se convirtió en ira. Pero esa no era toda la verdad. Sara se volvió hacia Najma. Sus ojos cambiaron. Ahora eran penetrantes. Serios. Y entonces. Najma entró en esta casa. A Najma se le encogió el corazón. El secreto comienza a revelarse. Al principio. Mi madre intentó aceptarla, dijo Sara. Pero algo empezó a suceder. Pequeños malentendidos. Discusiones. Acusaciones. La voz de Sara se tornó más grave. Y alguien estaba detrás de todo esto. Sara miró fijamente a Najma. Luego dijo. Rashid. La multitud reaccionó.
¿Rashid, su hermanastro? Najma negó con la cabeza. No, no, esto es mentira. Pero Sara no se detuvo. Rashid venía a escondidas, dijo Sara. Le llenó la mente de veneno a Najma. Le dijo, no te aman. Te están utilizando. Y poco a poco. Najma empezó a creerle. Las lágrimas de Najma comenzaron a caer. La voz de Sara temblaba ahora. Todos culparon a mi madre del aborto espontáneo de Najma. Pero aquel día. Hizo una pausa. Luego dijo. No fue mi madre. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Fue un accidente. ¿O no? Sara miró a Najma. ¿Te acuerdas de ese día, verdad? Los labios de Najma temblaron. Yo me resbalé. Sara negó con la cabeza. No. Estabas discutiendo con Rashid. Te empujó, enfadado. Y te caíste. El mundo entero pareció detenerse. Aslam retrocedió. ¿Qué estás diciendo? Miró a Najma. Es cierto. Najma no pudo hablar. Su silencio fue la respuesta. Y el día que mi madre se cayó por las escaleras, continuó Sara. Eso tampoco fue un accidente. Todos contuvieron la respiración. Los ojos de Sara se llenaron de dolor. La empujaron. Todas las miradas puestas en Najma. Najma se derrumbó. No fue mi intención. Su voz resonó. Me estaba gritando, culpándome otra vez. Perdí el control. Solo la empujé un poco. No pensé que se caería así. Sus sollozos llenaron el cementerio. Sara habló por última vez. Y después de eso, en lugar de arrepentimiento. Elegiste la venganza. La hiciste sufrir. La dejaste morir sola. Najma se desplomó en el suelo. Lloraba desconsoladamente. El imán finalmente habló. Su voz era tranquila, pero poderosa. Alá lo ve todo. Incluso lo que ocultamos. Miró la tumba. Quizás Sugra no fue perfecta. Pero tal vez, en sus últimos días. Se arrepintió sinceramente. Y Alá, la aceptó. El imán continuó. Y vosotros todos. La juzgasteis. Os negasteis a ayudarla. La dejasteis sola incluso en la muerte. La multitud permaneció avergonzada. Nadie se atrevía a levantar la cabeza. Aslam cayó de rodillas. Lloraba como un niño. Les fallé, a todos. A mi madre. A mi esposa. A mi hermana. Le fallé. Sara le puso la mano en el hombro. Todavía tienes una oportunidad. El cementerio nunca se había sentido tan opresivo. No por la muerte, sino por la verdad. Una verdad que rompía corazones. Una verdad que exponía los pecados. Una verdad de la que nadie podía escapar. Najma yacía en la tierra fría. Lloraba como nunca antes. Su voz temblaba. No quería esto. No quería que muriera así. Pero en el fondo. Sabía la verdad. Su dolor se había transformado en odio. Y su odio. Lo había destruido todo. Aslam se quedó inmóvil. Tenía los ojos rojos. Su corazón estaba destrozado. Miró la tumba de su madre. Luego a Najma. Luego a Sara. Durante un largo instante. No dijo nada. Finalmente habló. Su voz era débil. Quebrada. Me mentiste. Najma lloró aún más fuerte. Tenía miedo. No sabía qué hacer. Aslam cerró los ojos. Me hiciste creer que mi madre era la culpable de todo. Y durante todo este tiempo. No pudo terminar la frase. Sara da un paso al frente. Sara dijo con suavidad. Hermano, la ira no arreglará esto. La venganza ya causó suficiente daño. Aslam la miró. Pero, ¿cómo puedo perdonar esto? Sara señaló la tumba de Sugra.
Mírala. Hizo daño a la gente. Cometió errores. Y aún así, Alá le mostró misericordia. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo esa misma fragancia delicada. Como si recordara a todos. La misericordia de Alá es mayor que el juicio humano. El imán se acercó. Si Alá puede perdonar, ¿quiénes somos nosotros para aferrarnos al odio? Pero recuerda. El perdón no borra la verdad. Sana el corazón. Najma se arrastró hacia la tumba. Le temblaban las manos. Sus lágrimas caían sobre la tierra. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. Dejé que mi dolor me convirtiera en alguien a quien odio. Olvidé a Alá. Olvidé la paciencia. Lo olvidé todo. Todos observaban a Aslam. Lo que diría a continuación. Lo decidiría todo. ¿Se marcharía? ¿O perdonaría? Aslam respiró hondo. Luego caminó lentamente hacia Najma. Ella no levantó la vista. Estaba demasiado avergonzada. Entonces. Él habló. No puedo olvidar lo que pasó. El corazón de Najma se rompió aún más. Pero. Hizo una pausa. Ya no quiero vivir con odio. Najma levantó la vista lentamente. La esperanza, mezclada con el miedo, llenó sus ojos. Te perdono, dijo Aslam. Pero este perdón. No es solo para ti. Es para mi propia paz. Las lágrimas rodaron por su rostro. Y por Alá. Najma se derrumba por completo. Najma lloró más fuerte que nunca. No por miedo. Sino por alivio. Por culpa. Por arrepentimiento. Se aferró con fuerza a la tierra de la tumba. Cambiaré. Lo prometo. Nunca volveré a ser esa persona. Un nuevo comienzo. Sara sonrió levemente. Por primera vez en mucho tiempo. Había paz. No perfecta. No completa. Pero real. Los habitantes de Alcamar permanecieron en silencio. Avergonzados. Habían juzgado. Se habían negado. Se habían alejado. Pero hoy. Aprendieron algo que jamás olvidarían. Al empezar a ponerse el sol. Las flores cerca de la tumba de Sugra florecieron aún más. Frescas. Radiantes. Hermosas. Y esa suave fragancia. Se extendió de nuevo por todo el cementerio. El imán susurró. Esta es una señal. La misericordia de Alá está más allá de nuestra comprensión. Sugra no era perfecta. Najma no era inocente. Aslam no era fuerte. Sara no era intrépida. Pero todos ellos eran humanos. Y los humanos cometemos errores. Grandes errores. Errores dolorosos. Pero lo que importa es lo que hacemos después. Mensaje islámico de la historia. Nunca dejes que el dolor se convierta en odio. Nunca dejes que la ira destruya tu carácter. Siempre respeta a tu familia. Siempre controla tu lengua. Y lo más importante. Nunca pierdas la esperanza en la misericordia de Alá. Porque incluso al final. Incluso después de todo. Alá aún puede perdonar. Sara miró la tumba por última vez. Mamá, que Alá te perdone. Y que nos perdone también a nosotros. El viento sopló suavemente. Como si llevara su plegaria al cielo. Si esta historia tocó tu corazón. Entonces no te la guardes para ti. Dale me gusta a este vídeo. Compártelo con tus amigos y familiares. Y suscríbete para recibir más historias islámicas conmovedoras. Porque una historia puede cambiar un corazón. Y un corazón puede cambiar una vida.